Decíais en un podcast que había demasiado chef y poco estratega dentro del mundo de la hostelería. Que la alternativa es el cierre. ¿Qué tiene que tener una persona para que queráis trabajar con él? Llegó un tipo diciendo, bueno, es que esto de la hostelería no es rocket science. Cuando detectamos que alguien no nos hace caso porque el ego le consume, no tiene sentido. Nos dedicamos exclusivamente a abrir restaurantes. Nuestro nivel de detalle es muy alto y nuestra forma de hacer las cosas es muy profesional, que es algo que ha cambiado radicalmente en el sector. Todo el mundo viene con una idea, pero una idea no es un concepto definido. Un concepto es... Con la cantidad de aperturas que hay ahora mismo, que en España, en cualquier lado. Están abriendo un specialty coffee en cualquier ciudad de más de 100.000 habitantes. Lo que hay que saber es que hay que renunciar. Y hay que renunciar en los proyectos de 4 millones y hay que renunciar en los proyectos de 150.000 euros. En 2021 abrís Yamain. El dueño tenía 3 restaurantes en Nueva York y nos llamó queriendo montar un restaurante en Madrid. El primer restaurante que quería crecer, basado en Nueva York, que su primer mercado era Madrid. Abríamos 5 semanas, fue un exitazo, concepto súper atrevido. Pero es verdad que nos costaba llenar el restaurante. Que sale muy caro validar. Es una puta de la hostelería. Me alegra que lo menciones. Cocina Beta, un espacio que hemos montado en Infinito Delicias. Vienes 3 meses y testeas tu modelo de negocio en un mercado real sin hacer la inversión. Muchos de los restaurantes que te han fascinado en los últimos años probablemente tienen su firma, pero lo interesante no es que sean bonitos, es que funcionen y eso se piensa mucho antes de la apertura. Hoy estamos con Alejandra Ansón y Miguel Bonet, fundadores de una de las consultoras de negocio más influyentes del sector gastronómico español. Son los arquitectos invisibles detrás de conceptos que no solo se ven, sino que se recuerdan. Última cena antes del fin del mundo. ¿Qué restaurante, qué plato y con quién? Última cena antes del fin del mundo. Gambas habría, seguro. ¿Y erizo? Erizo, a tope de erizo. Yo no creo que sea un restaurante, creo que sería una recopilación de platos. Cocinados. Cocinados. Por amigos. Y por familia. Sí. Yo el gazpacho de mi casa no me lo salto. Un restaurante, tu casa, un plato de gazpacho y con quién. No, hay muchos más platos. Está hay que el... elegir uno. No Esto pienso. hay que... No pienso elegir uno. Chipirones en su tinta de Arzac, probablemente uno de los más top. Y un plato imposible que era una gelée de marisco con coliflor que hacía Joël Robuchon. Joder. Yo lo pongo más fácil, la gamba de Echevarri. Las 2 gambas de Echevarri, además la gamba que me da Alejandra, que le sobra normalmente. ¿Y con quién, si tuviese que decir? Familia, entiendo, ¿no? Con la familia, evidentemente. Lleváis ya más de una década trabajando juntos, desde 2013-2014. Ansón y Bonet ha cumplido 10 años, ¿no? Eso es. La hostelería de Madrid hoy no tiene nada que ver con cómo empezasteis vosotros dos, ni el proyecto tampoco. ¿Cómo ha cambiado vuestra forma de entender la hostelería en 10 años? Cambió con la ciudad, de la que nos sentimos partícipes, ¿no? Porque hace 10 años en Madrid había mucha menos competencia, para bien y para mal. Había Muchísima menos exigencia por parte del cliente. Sí. Bueno, que siempre en Madrid ha habido ese punto de demandar buena comida. Sí, pero es lo que ha cambiado. Ya los restaurantes no solo son comida, son todo lo demás. Total. La exigencia por la comida y al final en un país con la cultura gastronómica que tenemos no se pierde, pero todo lo que envuelve a un restaurante es lo que ha cambiado radicalmente. Mira, Ansón y Bonet empezó... El germen de Ansón y Bonet fue un proyecto que se llamaba The Table, que era un teatro de restaurantes, un restaurante pop-up en el Hotel Urso. Además, un hotel que empezó... Fui al de Kiko Moya. Mira, por nombre. ¿Eh? Por nombre. Pero no me acuerdo. Además, en un hotel que empezaba a cambiar el ecosistema de hoteles en Madrid. Vale, te acabo de pillar tarde. Venga, es que café. también Un poco más de café. Es que también es muy tarde. Un minuto, ¿no? El germen de Ansón y Bonet fue este restaurante pop-up que se llamaba The Table Bay en el Hotel Urso, que además era un hotel que abría en ese momento y que empezaba a cambiar lo que también ha cambiado mucho la ciudad, que era el ecosistema de hoteles. El Hotel Urso fue Y el barrio de los Justicia. primeros hoteles boutique de lujo sin una marca muy potente detrás que habría en Madrid. Encima en un barrio donde no era tan común, que era la zona, lo que ahora es Justicia... Que con la mina de oro, vamos. Mejía Lequerica. Y cuando nosotros abrimos The Table... Pues que ha cambiado mucho.
Bueno, me acuerdo de Sí, un a ver, artículo de sí, hace 10 justo. años que decía de justicia ni pijos ni modernos, porque era como un barrio alternativo que se estaba Más empezando a crear. malasaña del rollo. Bueno, era la evolución de... Era un Chueca más pijo, era un Malasaña más pijo y donde ocurrían otras cosas, pero The Table hoy sería un sitio que a través de marketing de influencers, a través del boom que hay, la búsqueda de la novedad, lo reventaría y nosotros todavía tuvimos que remar porque cada proyecto que Salimos en abría... el New York Times y en el Corriere de la Sera. Conseguimos un montón de prensa internacional, pero es verdad que nos costaba llenar el restaurante, porque Porque cada- la información iba Bueno, a otra velocidad. y porque la gente esperaba, como espera en muchos sitios, a que la gente le dijese si se comía bien para ir. Entonces, Entonces estás jodido porque rotaban porque los habríamos 5 semanas. Es un concepto muy atrevido ese. Dicho esto, Ganas de repetirlo, ¿eh? fue un exitazo, concepto súper atrevido que se puede hacer cuando tienes 25 años y muchas ganas de hacer cosas y 25, reventarlo. 30. 25, sí, de los 25 a los 30 estuvo más o menos rondando eso, pero ahí es donde nos dimos cuenta que empezaban a cambiar, que la ciudad empezaba a cambiar y que había que enfocar la gastronomía o la hostelería desde un punto de vista de negocio que no se hacía para nada. Y hoy lo vivís vosotros, o sea, ¿cuántos restaurantes no saben? ¿Cuántos hosteleros No todos. ¿Cuántos hosteleros no son conscientes de que son empresarios? O sea, para nosotros la cifra está súper parametrizada, es 80% de la gente con la que hablamos. No con la que trabajamos, con la que hablamos. Entonces, el dato frente al que nos dan los formularios y demás, al que después tenemos, una vez nuestro equipo se sienta con ellos en la llamada, 80%. Tiene mal el dato. Tanto de facturación como de beneficio. Sí lo hay. Nosotros nos hemos encontrado con dramas de ese nivel, con gente que factura muchos millones, ¿eh? Es decir, a mí es verdad que en los últimos 2, 3 años eso ya está cambiando radicalmente, pero hay mucha gente que se sorprende, es decir, grandes grupos que se sorprenden de cómo nosotros hacemos las predicciones económicas, porque las nuestras son muy precisas. Entonces, al final, nos dedicamos exclusivamente a abrir restaurantes. Es decir, nosotros montamos el negocio, acompañamos al cliente en la coordinación, en la definición de la estrategia y luego la coordinación de todos los partners y todos los proveedores para acabar montando lo que teóricamente íbamos a hacer, ¿no? Y esas proyecciones, por ejemplo, económicas que nosotros hacemos son muy precisas porque al final son la guía para tomar determinaciones durante ese proceso de apertura que es complicado. Y cuando se lo enseñamos a grupos de hostelería a veces se sorprenden porque nuestro nivel de detalle es muy alto y nuestra forma de hacer las cosas es muy profesional, que es algo que ha cambiado radicalmente en el sector. Sí, sí, 100%. Muchísimas gracias por tu tiempo. Te quería en un minuto contar que en Talent Hostelería ayudamos a negocios de hostelería a aumentar beneficios operando correctamente su negocio. Somos la compañía con más clientes de España de lejos y la mayoría de propietarios tienen algo en común. Trabajan más horas de las que deberían, ganando menos de lo que se merecen. Porque nadie les ha enseñado a operar un negocio correctamente. Nosotros cambiamos esto. Si quieres construir una empresa de hostelería sostenible, rentable y que cada día crezca, tienes un enlace debajo en la descripción. En un vídeo de 3 minutos te explico exactamente cómo lo hacemos con todos nuestros clientes para ver si te podemos echar una mano a ti también. Y antes de seguir, quería compartir contigo un dato muy impactante. El 80% de la gente que nos veis en el podcast no estáis suscritos. Y al final, eso es lo que nos permite seguir trayendo a gente potente del sector, como el invitado que estáis viendo, y hacer este contenido lo mejor posible. Dale a seguir en Spotify o suscríbete en YouTube, nos ayuda una barbaridad y a ti no te cuesta nada. Muchísimas gracias y seguimos con el podcast. ¿Qué tiene que tener una persona para que queráis trabajar con él? ¿Pasión por la comida y por la bebida? A ver, nosotros, para que quiera trabajar con nosotros o para que nosotros queramos trabajar con él. Bueno, ambas tenéis que ¿Dices trabajar. cuando contratamos Ambos vais a trabajar o juntos. cliente, perdón? ¿Cuando cliente o cliente? No, Cliente. cliente, cara a Cliente, perdón. A ver, trabajamos con distintos tipos de clientes. Entonces, por un lado están los clientes mucho más profesionales, que son marcas, que es desde un Mau hasta un Loewe o hasta PepsiCo. Por otro lado, son grupos grandes de hoteles o fondos que tienen hoteles, que esos son perfiles de clientes distintos. Pero si hablamos del emprendedor, al final, en estos 10 años, si nos hemos dado cuenta de algo, es que es la pasión, el empuje y el sentido común que tengan Y la falta que de tengan las ego. personas. Y la falta de ego, sin duda alguna. Es decir, en cuanto detectamos que el motor de decisión es el ego,
nosotros no tenemos ningún sentido. A nosotros nos contrata la gente para que le pongamos en duda. Somos una mano derecha que ayuda a tomar determinaciones de la manera más business driven posible. Es decir, nosotros no nos vas a escuchar nunca decir, a mí me gusta mucho este plato. No, este plato tiene sentido por esto, esto, esto. Cuando detectamos que alguien no nos hace caso porque el ego le consume, no tiene sentido. Y por otro lado es que no tenga el empuje suficiente y que creamos que no vaya a ser capaz de tener el alma y el push y el nervio que hay que tener para llevar un negocio de hostelería y estar ahí todos los días y reaccionar rápido y tomar decisiones y hacer. Tampoco trabajamos con la gente que se piensa que esto es fácil. Una vez nos dijeron una frase que nos impactó muchísimo, que es, llegó un tipo diciendo, bueno, es que esto de la hostelería no es rocket science. Y la hostia que se dio. La hostia fue épica. Perdón de la palabra. O sea, para mí hay algo que he analizado y que yo le digo mucho al equipo de producto, es nosotros ahora somos un business de lifetime value y como tal nos tenemos que casar con personas a largo plazo. Entonces, nos hemos dado cuenta que el tema del empuje y las ganas, o sea, un gran emprendedor que es alguien con un carisma y con mucha garra, es capaz de levantar modelos de negocio de restaurantes a lo mejor un poco más mediocres, tanto por la ubicación, lo que sea, y un mal emprendedor es capaz de cargarse un restaurante al lado del Hotel Urso, todo. de cocina mediterránea, de arroz, Carne. Totalmente. ¿sabes? Es que en la hostelería hay una gran cuestión. Tú cuando emprendes en cualquier otro negocio haces tornillos, camisetas o lo que quieras, pero haces una de los tornillos, una de las camisetas y te pones a venderlo. Y depende mucho de tu capacidad de venta y tu capacidad de colocar el producto. El problema está en que en la hostelería estás todos los días produciendo esa camiseta o ese tornillo. Y es que dependes de unos factores que son muy sensibles, del humor del empleado, de si ha venido o no ha venido el empleado, o de si se te ha pasado 10 segundos un plato o no. Y de eso depende la calidad de tu servicio. Todo es extremadamente variable y al final, cuanto más organizado lo tengas, cuanto más claro tengas lo que eres, que es de las cosas más relevantes que nosotros hacemos, es, oye, ¿qué eres? Para que esa coherencia se mantenga a lo largo del tiempo. Pero cuanto más claros tengas los procesos, mejor tengas definido tu ecosistema digital, mejor tengas definida la formación, los organigramas, los roles, cuanto mejor definas todo, toda esa variabilidad que tiene la hostelería y que va a tener siempre, porque tienes mucha variación de clientes a lo largo de la semana, o sea, hasta que un restaurante tiene estabilidad en lo que vende, o sea, te pasan sitios como Charrúa, que vende todos los proveedores te dicen que les facturan exactamente lo mismo todos los meses del año. Es una cosa que no ocurre en la hostelería. Matemático. A mí eso es lo que pero si tú tienes definido qué pasa cuando te falla un cocinero, qué pasa cuando te falla un camarero, o sea, cómo tienes todos los procesos, más fácil vas a saber gestionar. Pero que esto es un negocio difícil, que es rocket science puro y que la variabilidad no vas a poder luchar contra ella, mejor empresario vas a ser. Yo me quedo en la parte de empuje. En plan, además, mi hermana está en una situación de dejar la moda y tal, no es ingeniero industrial, pero bueno, dijo, voy a meterlo en un intento, pues no ha salido. Y quiere montar algo, ¿no? Entonces está montando una marca con una amiga suya, bastante creo que la otra. Y entonces, pero tiene ese miedo del salto al vacío, ¿no? Que cuando has trabajado para otros es el salto al vacío de, oye, ¿quién cojones me va a pagar la nómina? Ya, nosotros gran parte del know-how que no vendemos, pero que sí incluimos dentro de nuestro servicio, es el de haber emprendido durante 20 años. Alejandra, montaste tu primera empresa con 19 años y yo con 18 o 19. Y desde entonces unas cuantas, en mi caso alguna leche más que en la tuya. Sí, yo he sido más conservadora y menos arriesgada que Miguel, pero nunca he tenido una nómina asegurada, nunca he tenido. Entonces, al final, ser capaz también de y eres capaz de transmitirlo de una manera y también eres capaz de somos capaces de transmitírselo a nuestro equipo. Ayer me llamó un cliente con lo que era un dramón, ¿cómo es posible que nos haya ocurrido esto? Y le dije, tío, si esto consideras que es un drama, no te preocupes porque, bueno, preocúpate porque van a aparecer muchos más. Es que no pasa nada, todo tiene una solución en la vida menos la muerte, ¿sabes? Bueno, es como ir al gym, ¿no? Tú el primer día levantas 5 kilos, luego 10, luego 15, luego 20, luego 25 y te dice el de 5 kilos, tío, pero ¿cómo estás levantando 25 kilos? Y le digo, tío, o sea, llevo levantando lo que estás levantando tú 15 años, entonces para mí eso es agua, ¿no? Mira, nosotros la frase que más le repetimos al equipo es:
Si fuese tu dinero, ¿qué harías? Tal cual. Si fuese tu dinero, ¿qué harías? Que es lo que, como Y les agarras nosotros, bien, no es mala. claro, como nosotros hemos abordado todos los proyectos que hemos hecho, porque al final... De hecho, ahora nos definimos como Hospitality Business Partners porque nos hemos dado cuenta de que no somos una consultora. Pero Somos cogéis casi socios. inversores solo o cogéis operadores. No, casi todo. En esa parte de clientes que son emprendedores, es gente que va a que va a dirigir el proyecto O sea, manos en la prácticamente masa. siempre. Sí que nos contratan para hacer proyectos de viabilidad y luego levantar dinero. Sí, pero o sea, en la parte de emprendedores nos contrata quien va a dirigir. No significa que vayan a ser los cocineros o los jefes de sala o que vayan a estar ahí todo el día, Vale. pero van a estar encima del proyecto y son ellos. Nosotros levantar dinero para estos primeros emprendimientos, lo que sería un Friends and Family, no lo hacemos porque es extremadamente arriesgado. Pero sí Pero que creamos todo el plan estratégico para que la gente lo levante. Alejandra, tú venías de montar Elite Gourmet y tú, Miguel, has montado decenas de proyectos. Es un perfil más estratégico y creativo. ¿Cómo combinan dos perfiles algo distintos en un nuevo mundo que estáis creando juntos? Pues ha sido una de las bases del éxito, la verdad, porque nos complementamos muy bien, incluso a nivel de empuje. Es decir, ella empuja donde necesitamos más criterio, más dedicación, más detallismo, y yo donde necesitamos un poco más de agresividad, un poco más de avance. Y después yo creo que yo soy más operativo y más business, y Alejandra... más estratégica, creativa, probablemente. Más, O sea, creativo, más- business, creativo, estratégico. O sea, ¿qué os define a cada uno como personas? Cualidades. No me digáis vuestros puntos débiles porque no estamos. No, para mí es el perfeccionismo, es el detalle, es Y el el criterio. cuidado y es el Criterio. criterio. El criterio. Lo que Alejandra dice es así. Unas copas de vino que no crees que pueden pegar en un sitio, no se va a abrir el sitio sin que eso pase. Oh. Por ejemplo. O un mail a un periodista sobre A mí un me daría tema. exactamente igual, por Claro. ejemplo. El detalle, es decir, nosotros ahora mismo estamos obsesionados con el detalle, porque es lo que marca la diferencia. Ahora mismo hay un nivel de competencia brutal. El cliente está súper informado, ha vivido y ha viajado mucho más que hace 15 años. Y ahora lo que va a marcar la diferencia entre que el lunes hable en la oficina del restaurante que visito el viernes a la hora de comer, el viernes a la hora de cenar, el sábado a la hora de comer, el sábado a la hora de cenar, va a ser un detalle. Va a ser una copa diferente a la otra, va a ser un plato que le marque un precio, Sí, de acuerdo. un algo. Es que el material de la servilleta y el tamaño de la servilleta impacta una barbaridad. O sea, no es lo mismo tener una servilleta de papel que tener una servilleta de 60 por 60, y a veces necesitas una servilleta de papel y otra la necesitas de 60 por 60. O sea, al final es entender que cada negocio es muy distinto y necesita cosas distintas. Igual que el servicio, hay sitios donde necesitas un servicio muchísimo más cercano, profesional, pausado, y en otros sitios que lo único que importa es la eficiencia. Siempre la amabilidad será el número uno de la hospitalidad, siempre, pero cada proyecto necesita una cosa absolutamente distinta. El camarero, el uniforme del camarero, el material de la mesa, la vajilla, que sea grande, pequeña, que sea blanca o de colores, todo eso tiene tal nivel de impacto que al final mi rol siempre ha sido que todo eso se cuide mucho al detalle. El rol de Miguel es más operativo, es meterse mucho más en los... Miguel es buenísimo en los layouts de los restaurantes, que es otro de los puntos más claves que hay. Es Ayer cómo- tenía una sesión con un cliente y decía, no, bueno, pero es que 4 comensales, ¿qué más da? Y le decía, es que 4 comensales por 35 euros de ticket medio por 30 días, ¿cuánto supone? 3.000 euros, 4.000 euros más al mes. Pero ¿Qué igual- puede marcarte la diferencia entre un EBITDA positivo y negativo? Pero igual esos 4 comensales extra hacen que parezca que tienes un comedor social, y te compensa perder 4 comensales y partir un poco de espacio porque sabes que los lunes vas a tener poca gente y por lo tanto quieres que siga habiendo ambiente. ¿Qué me define a mí Entonces, entonces? para mí es tu visión operativa o sea, Miguel tiene un empuje que tiene poca gente. O sea, Miguel es capaz de echarse 7 carros a la espalda y tirar para adelante y conseguir que las cosas ocurran. Es bastante Juan sin miedo. O sea, Yo- no ves problemas, ves oportunidades. Sí, yo soy la que va... Pero eso también le pasa al equipo, Sí. ¿eh? Es decir, en el equipo tenemos mucha gente. El otro día un cliente... Pero lo ventí. Y Si no nosotros se también pensaría, estoy aquí perdido en mitad de... necesitamos un equipo con espíritu emprendedor. Siempre, que cuando contratamos hay 2 cosas. Uno, te encanta comer, y otro es, tienes espíritu emprendedor, porque te tienes que sacar las castañas del fuego muchas veces porque el cliente te necesita que tengas empuje por él.
En aquel momento en el que empezasteis, decíais en un podcast que había demasiado chef y poco estratega dentro del mundo de la hostelería. A ver, no tanto eso, sino que también era de, y ahí es de donde venía yo. Yo siempre he trabajado en gastronomía y siempre en ese universo del cocinero, de la estrella. Semidios, tal, ¿no? Bueno, no Se del ha cambiado semidios, radicalmente y porque era así. sí, pero o sea, yo también vengo del mundo. Yo tuve la suerte de entrar en este mundo muy, 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 muy pequeña, donde no había ni medio semidios, donde la gente era una piña, También es verdad. había 10 personas, eran todos muy amigos y se intentaban sacar las castañas del fuego como fuesen para conseguir ser alguien. O sea, Del barro al cielo, podemos llamarlo. del barro al cielo. O Totalmente. sea, que si tú ves lo que eran los primeros Madrid Fusión hace 20, deben haber pasado 22 años, no era lo que es hoy el mundo del cocinero. Pero es verdad que ese cocinero hacía restaurantes muy parecido a como se hacía el resto de la hostelería, desde el punto de vista de pasión pura, y donde su objetivo, muy por su parte creativa, muy por ego, muy por lo que fuera, siempre era dar lo mejor al cliente sin tener nada claro la parte empresarial, porque encima no eran empresarios, era probablemente gente que no había abierto un ordenador, la gran mayoría de ellos, entonces también es muy difícil de gestionar. Lo que pasa es que nosotros cuando empezamos, ese mundo cocinero ya estaba muy arriba y nosotros nunca vimos que fuese nuestro target ni sabes, que nunca fuese nuestro potencial cliente. Bueno, porque había que decir, Teníamos porque poco había que hacer. falta de estrategia muchas había veces. poco que hacer con un cliente que no le interesaba tanto la parte de negocio, sino que le interesaba mucho más el resultado de su producto y su visibilidad. O sea, no existía esa concienciación que ahora cada vez Es estamos más, Que ha teniendo. cambiado radicalmente. Que ha cambiado radicalmente. Y ahora Pero tienes, Ahora hay mucho generacional, más ¿eh? chef Yo- emprendedor. ahora tienes Pero yo ya no estoy de acuerdo. pedazo de empresarios como Parc Camarena. Pero yo ya no estoy de acuerdo por ejemplo, nosotros hacemos un evento al año que además lleva Clara y organiza todo y juntados a 250 negocios completamente independientes, cada uno de su madre y su padre, edades de todas las edades y tal. Y a la persona que lleva 20 años en el business, que tiene ya 50 años, 55, es muy jodido cambiarle la mentalidad. Y él entiende Se que le lo está que le estás cambiando el diciendo... mercado, ¿eh? Sí, pero él entiende que lo que le estás diciendo de la gestión es importante y se sienta y lo escucha y demás. Pero yo creo que se le hace tal bola el pensar en que tiene que hacer los cierres, o sea, se le hace tal bola que dice, voy a seguir con mío, Ya, ¿no? tío, pero es que la alternativa es el cierre. Y 100%. la alternativa es mucho más fría y mucho más oscura, ¿eh? Entonces, el mercado le tiene que estar cambiando la mentalidad ya. Pero Porque es que con la cantidad de aperturas que hay ahora mismo ya no en Madrid, es que en España, en cualquier lado. Es decir, están abriendo un specialty coffee en cualquier ciudad de más de 100.000 habitantes. En Vivero hay un specialty coffee con un tostador, en Lugo, en la Mariña lucense. Y yo ahí le sumaría que los costes son, o sea, los costes son más altos, el personal es más complicado y la normativa es más dura. O sea, antes el empresario hostelero tenía o jugaba con bastante Alternativas. más manga ancha. Más Ahora compli- mismo tu margen se está apretando tanto que lo gestionas muy bien o es muy fácil caerte del lado de la pérdida. Un restaurante puede parecer inspiración y creatividad, pero cuando hay que empezar a meter Excel, ¿cuánto Excel hay detrás de un proyecto de Anthony Bonet? Pues mira, hay mucha estrategia. Perdón, Me gusta la enfatización. No, es que hay mucha estrategia. Dentro de esa estrategia hay una pata fundamental que es el Excel. Pero lo que hay es una argumentación constante porque todo lo que sean, todas las determinaciones que se toman tienen una razón y un argumentario. No se toman determinaciones por gusto o por mera intuición e ilusión. Entonces, dentro de eso hay mucha argumentación económica, es decir, basada en el hecho de que los números nos permiten tomar determinaciones de cuánto vamos a invertir, cuánto vamos a gastar, a quién vamos a contratar o a qué precio vamos a poner las cosas. Entonces, pero lo que hay es sobre todo argumentación y estrategia. Nosotros en todo lo que hacemos no tenemos demasiada competencia porque hay poca gente que implementa, pero en la parte de conceptualización tenemos bastante. Pero gran parte de nuestra competencia vienen más de marketing, comunicación y luego se van hacia branding. Y nosotros siempre vamos
con el cartel de negocio puesto aquí arriba. Entonces, Negocio y operación, hay sí. mucha creatividad, por supuesto, pero la creatividad siempre está al servicio del negocio y de la operativa. No hay creatividad sin lo otro. Es que aportar valor desde una agencia de comunicación de hostelería es súper jodido porque no es nada Pero- agradecido. Mira, por ejemplo, en los hoteles, quien Se pone en define... internet que sois en algún sitio en una agencia de comunicación. Ah, bueno, pero bueno. Todavía, que ya hemos conseguido explicar que no lo somos, ¿eh? Pero hace 5 años nos llevaban la mitad de los leads, eran quiero una agencia de comunicación. Y es un sector complicadísimo. Podría Pero haberlo eso- montado vuestro primo y le veíais pasando, ¿no? Lo hemos pensado muchas veces. Muchas veces. Pero todavía nos pasa, o sea, en todos los proyectos hoteleros, quien define los conceptos suelen ser agencias de branding o interioristas. Esos son los que definen Nos los llaman muchos conceptos. interioristas que nos dicen, oye, necesito ayuda porque me están preguntando a mí qué tipo de restaurante tenemos que montar. Y yo no, ¿qué le voy a decir? Que si es japonés o coreano, qué si vajilla mi trabajo compro? es hacer el interiorismo. Pero me parece alucinante en vuestro caso que os llega gente. Eso me parece increíble, porque yo con toda la gente que se me acerca, hablo, familiares, amigos, tal, que se han metido a montar un restaurante, vienen ya con una idea de lo que quieren montar. Luego Explica- yo se la tumbo, explica ¿no? Y tu me dice, diferencia. oye, el otro día un colega que va a dejar la empresa y va a montar un sitio de conservas. Lo quería montar. Digo, ahí no te No, salen por los- favor, espérate. Ya, Dile que nos llame. No, que no- que no- se lo hacemos que gratis. Nadie compra conservas en restaurantes, excepto en 4 bares. yo no- Conservas se consumen en casa, es algo súper tradicional. No, yo lo que he dicho es los números en base. Augusto Méndez de Lugo también lo quería montar, entonces les crucé Augusto Méndez de Santa Gloria, tal. Dije, tío, es un patio de recreo, en plan, eso no sirve, ¿no? Que Pero la lata buena es muy cara, es imposible Muy cara. venderla a Sí, un luego- 30% de Y el margen. cliente no concibe el valor añadido que le estás dando tú en un restaurante porque es muy consciente de que en casa se abre la lata Es que el y berberech- le cuesta la mitad. Bueno, es que el es que yo berberecho lo bueno veo, vale o sea, 20 yo euros. lo veo por los dos lados, pero siempre que lo veo pienso, hijo puta, o sea, inconscientemente que me está abriendo una lata en mi cara, aun sabiendo la calidad de la lata, ¿no? Mira, hay un proyecto de un emprendedor maravilloso que se llama Miki Rizarri, que montó una cosa que se llama Nudista, con un branding brutal, un buen local, un producto estupendo, tal de latas, que hable con él y que le cuente las dificultades que No, tiene. o sea, el primer día ya se veía tumbado, ¿no? Porque lo quería abrir en una zona para que se pudieran permitir el ticket Pero, medio Kiko, que quería y tal. pero- y Yo dije, creo que es importante que, Alejandro, explicar tu diferencia, cómo diferencias tú entre una idea y un concepto. Claro. Es que a nosotros nos llega todo el mundo diciendo yo lo tengo clarísimo. Tienes clarísimo tu idea. Una idea no os es... llega ese perfil ya Todo el con- mundo, claro. Yo quiero montar una pizzería, yo quiero traer Gabosera, yo quiero traer un sitio de Nueva... O sea, quiero traer un bar de Nueva York a Madrid. O sea, todo el mundo viene con una idea. Pero una idea no es un concepto definido. Un concepto es las claves en identidad, en oferta gastronómica. Y la oferta gastronómica es una cosa amplísima. O sea, hablamos de número de menús, de horarios, de tickets medios, de costes. O sea, no hablas de quiero montar un coreano. En operativa de experiencia de cliente, en espacio y ubicación y en comunicación. Y cómo todo eso te define los supuestos que van a un plan financiero. Eso es un concepto. A nosotros jamás nos ha llegado nadie con eso. Nos llega gente que tiene muy claro cómo quieres que sea el interiorismo, tiene muy clara la identidad, tiene muy clara el He producto. visto, ¿no? Bueno, tiene muy claro el producto, tiene muy claro en qué se quiere inspirar. Todo el mundo viene, o sea, la gente que viene con sitios que ha visto en Nueva York o en Los Ángeles es así. Adapta tú a eso a un local en Madrid. O sea, diferenciar entre una idea y un concepto es probablemente de las cosas más relevantes si cualquiera que Y a nos nosotros esté nos cuesta escuchando quiere explicarlo. montar un restaurante. Una idea no es un concepto. ¿Cuánto pesa el estudio de mercado? Mucho. Entender el contexto es clave. ¿Cuánto pesa el público objetivo? Pues bastante. Yo creo que pesa más... bueno, no, pesa muchísimo el público objetivo. Nosotros al final definimos un público objetivo para tomar determinaciones después. Decimos, oye, ¿qué es lo que quiere nuestro cliente? Pensando que nosotros muchas veces no somos nuestro cliente y nuestro propio cliente no es el cliente de su restaurante. Hay gente que sí, se hace su proyecto, pero hay después gente que monta un proyecto para un tipo de público que no es ello. Entonces sí que es fundamental. ¿Y el coste de producto? Bueno, es que ahí lo tienes claro. En el caso de lo que nos acabas de comentar de las conservas, montar un restaurante de conservas, tu coste de producto es o infinito o es el restaurante más caro de Madrid. Nosotros hacemos mucho hincapié en que el coste de producto no es el mismo el primer mes que el mes 18.
porque tus precios tienen que ir aumentando a medida que aumenta la demanda y tu capacidad de negociación tiene que ir permitiéndote gestionar un COGS más bajo porque tus proveedores confían más en ti. En 2021 abrís Yamain, un concepto completamente diferente. ¿Qué podéis contar de esto? Fue muy importante porque Juan Correa, el dueño, tenía 3 restaurantes en Nueva York y nos llamó queriendo montar un restaurante en Madrid. Y decíamos, ostras, bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Bueno, fue un hito porque era el primer restaurante que quería crecer basado en Nueva York, que su primer mercado era Madrid. O sea, en Madrid podían llegar cosas que habían pasado por otras ciudades, pero nos dio mucho a entender que en Madrid estaba cambiando y que empezaba a ser objetivo o que empezaba a coger visibilidad por todo el mundo. Un proyecto criticado porque la gente decía que no había suficiente luz, que por qué los cócteles venían en botellitas, que por qué no había mantel en las mesas. Y claro, son cosas que ahora mismo... Ticket medio alto, una cocina muy poco tradicional, lo llamamos muy pequeño, Perú York. ¿no? Bueno, no, pequeño. hacemos locales grandes. La entrada abajo pequeña, pero luego el local arriba es bastante grande. Lo llamamos Perú Yorkino porque era una especie de cocina peruana bastardizada. Un proyecto que hicimos prácticamente entero porque los dueños estaban, tanto el cocinero como los 2 socios, que era el cocinero y Juan Correa, estaban en Nueva York y venían de a poquito aquí. O sea, prácticamente elegimos el local nosotros y estábamos muy metidos. Estaba el cocinero contratado desde un inicio, que era Lucho, que en este proyecto, por ejemplo, que la cocina era tan relevante, tener ese cocinero muy potente desde el inicio fue clave y trabajamos con él hasta la apertura y ahora vuelve al grupo. 2021, ¿cómo ha sido su evolución? Me ha encantado el punto que has dicho antes, Miguel, de que ajustéis el ticket medio a medida que pasa el tiempo en base a la demanda. Increíble, o sea, muy poca gente dice estas cosas y menos que aquí pasan dueños de hostelería todos los días, tampoco lo dicen. ¿Cómo ha sido la evolución de un concepto, para entender la evolución de cualquier concepto que abrís o que acompañéis a abrir, de Yamain? Pues mira, tuvo un lanzamiento muy bueno porque la nota de prensa era muy interesante y todo el mundo quería venir a verlo. Nos pasamos con los precios porque los costes de materia prima y los costes de la inversión eran muy altos. Entonces, la estrategia que el cliente quiso seguir en ese momento fue esto vale lo que vale y voy a poner los precios que voy a poner. Y nosotros le recomendábamos reajustar los precios con esta estrategia y en cuanto reajustamos los precios ha sido un cohete, pero un cohete brutal. Se disparó la demanda. Sí, se disparó la Y demanda. aquí hubo Porque Madrid es muy sensible ¿Qué al cambio precio. de ticket medio? Del cóctel de 15 a 12. Total, más o menos, ¿cuánto podía salir? Pues pasó un ticket medio de 65 a 57, por ejemplo. El problema es que Es en Madrid... increíble cómo tocas Brutal. pricing y fluye Sí, el pero tema. para mí aquí hubo también hubo una palanca que se tocó que fue muy relevante, de pasar de una comunicación muy gastro, que te lleva a un cliente muy específico, Sí. a hacer una comunicación mucho más de estilo de vida y mucho más divertida. En el momento que el sitio aumenta el público te objetivo. aumenta el público y te genera un ambiente donde todo el mundo quiere ir y repetir, porque esta ciudad se mueve, o sea, Madrid, igual que Barcelona mucho menos, Madrid se mueve por ambiente. Barcelona se Ahora. mueve más por comida, ahora. Yo siempre veo, Barcelona es más, no tiene un rollo, por ejemplo, con la moda pasa lo mismo. Tengo un hermano que le encanta el tema y siempre dice, tío, a España entra por Barcelona y baja a Madrid. Nosotros estamos montando oficina en Barcelona, porque tenemos muchos proyectos ahí, y lo que te das cuenta es que hay muchísimo chef emprendedor. Y chef emprendedor que además es estratégico, tiene mucho gusto y por lo tanto trabaja muy bien el interiorismo, la marca a la vez que la comida, las operaciones son magníficas, pero son proyectos un poco más artesanales. Si ahora mismo en esta mesa decidimos abrir un restaurante juntos, ¿por dónde empezaríais? ¡Wow! Me gusta mucho esa pregunta. Yo cogería la ilusión y la pasaría por un estudio de mercado. Es decir, a mí me daría mucha ilusión montar un restaurante polaco. ¿Tiene sentido? Miguel quiere montar un sitio de sopas Bueno, polacas. coste de materia prima ¿Eres bajo. polaco? Ok. Sí. Mi madre es polaca y tengo la cultura polaca muy metida dentro. Costes de materia prima baja porque trabajas mucho patata, mucho pollo, mucho cerdo y mucha harina. No conozco la Esa es la gastro ilusión. polaca. El estudio de mercado te dice que en España nadie come sopa. ¿Ah, sí? ¿Y después qué pasa con nuestros proyectos georgianos?
que son un éxito brutal. Pero no comen sopas. Pero comen los dumplings muy parecidos a nuestros Son pierogis. dumplings, comemos raviolis, ¿Pierogi? no sopa. ¿Los pierogi? Ya veréis, lo voy a petar un día de estos, porque el benchmark me va a ayudar a... Empiezas... Es que sale muy justificar. caro validar. Es una puta de la hostelería. Sí. En plan, yo para validar cualquier No, cosa que se sale- me Me ocurra... alegra que lo menciones. Está abierta la convocatoria No, para Cocina Beta. Nos han escrito, sí. Para Cocina Beta, que es un espacio que hemos montado en Muy Infinito chulo. Delicias. Vienes 3 meses y testeas tu modelo de negocio en un mercado real sin hacer la inversión. Muy chulo. Pero claro, Es que dices que sale muy caro validar. Sale muchísimo más caro montar un restaurante, gastarte por lo menos no, pero 200 que euros. imagínate que Vale. montamos los 3 ese restaurante y estamos discutiendo sobre la sopa de la madre de Miguel, si la metemos o no. Y digo, oye, pues metemos los que Alejandra cree y metemos los martes la sopa, a ver cómo se comporta. Y ya luego, pero la gente, o sea, va a saco y coge y mete los platos más raros en todo momento. Porque no hay estrategia y no hay argumentación. Porque hay mucha ilusión por la sopa de la madre. Yo creo que aquí es donde tiene que jugar una ilusión que te da alma con una estrategia que lo que te permite es medir, coger datos y tomar determinaciones en base a eso. Hay que encontrar un punto de equilibrio entre las dos cosas. Pero a mí me gusta mucho la pregunta que has hecho de ¿por dónde empezarías para montar un negocio nuevo? Sí, me voy a preguntar. Podemos empezar por 1.000.000 podemos entrar por un montón de sitios. Si tenemos un local, si vemos que en un barrio faltan cosas. Yo ahora, por ejemplo, estoy obsesionada con que toda la zona norte, tipo Mateu, Nurria, Pío XII, hay un poder adquisitivo altísimo. Es verdad que hay muy poca densidad de población, pero hay bastante oficina Y de y no paso. hay absolutamente nada. Nada. Ujú, es verdad, es verdad. Entonces dices, oye, pues yo veo la oportunidad aquí, pienso en el barrio, pienso que hay y empiezo a montarlo por ahí. Como La de otra, acaba Madrid, ¿no? sí. Un poco. La otra es, oye, es que he visto un sitio en Los Ángeles de pizzas de salmón que me parece que en Madrid puede funcionar y empiezas a construir desde ahí, dónde tengo que abrir y cómo tendría que ser. Y aquí, un poco lo que decías de Nunuka, que ha sido un éxito rotundo, creo que la clave fue, hola, quiero abrir un restaurante georgiano en Madrid, y fue, ok, ¿cómo abrimos un restaurante georgiano en Madrid? Chueca, ¿no? Entonces, ¿Dónde habéis abierto? Abrimos en Chueca porque Es hay que mucho eso mundo. es muy probable. Abres en Pío XII, bueno, pero es que No, te lo comes. O sea, Sí. Chueca, que a mí eso me encantaría preguntaros. Bueno, termina y vamos. No, para- yo decía, o sea, quiero abrir un restaurante georgiano, ¿dónde abro? Tiene sentido un sitio donde haya mucho paso y donde haya tal. hay que Pero echarle tenía narices. mucho sentido hacer un bistró de Georgia, es decir, un sitio pequeño donde la atención fuese súper personalizada, donde todo el personal era georgiano y por lo tanto esa ilusión en contarte su cultura era muy ¿no? relevante, donde los platos eran a compartir, donde el ticket medio no superó los 35 euros durante mucho tiempo, o sea, Bueno, y coste así... materia prima bajo. Muy bien. Y así funciona increíble, pero la idea era, quiero montar un restaurante georgiano. El concepto fue un bistró de Georgia en un sitio concreto, con unos costes concretos y con un ticket medio muy, muy, muy específico. Para que el público que nos Perdón, escucha, y con una dueña que es Que tiene un empuje. Dios. una bestia. Es muy, yo os lo digo en serio. Dios. En la con el hostelería, que más sin tener discuto ni es- idea. Esto es un moncho de levadura madre, Ujú. porque él me lo enseñó con un proyecto que hice con él de cómo se carga un franquiciado malo la puta mejor ubicación de levadura madre. Sí. O sea, peña entrando tal, y cómo uno bueno te levanta la esquina de Sí, sí. Alonso Martínez donde la gente no está pasando por lo que sea, ¿no? Empuje. Me ha gustado. Oye, sí, para que la gente que nos está escuchando en el podcast, para que entienda la diferencia de lo que estamos hablando. Si fuera algo por pasión y dejáramos los números al lado, ¿qué abriríais? Y si fuera por estrategia, ¿qué concepto falta ahora mismo en Madrid que cabe y que suelta cash flow a final de año? Bien. Bares. Faltan bares. ¿Eso es la Eh, parte de pasión o lo metemos en...? Pues mira, las dos cosas. Porque creo que nos hemos dejado llevar por las reservitis y por el mantel durante muchos años. Ahora parece que ya no puedes ir a ningún sitio a improvisar. Es verdad que las licencias te aprietan para que los locales sean un poco más flexibles, pero yo tengo pasión por los bares, por sitios en los cuales quedo con mis amigos a tomar una caña y en el que hay un puntito de improvisación y de relajación. Y a la vez, el bar es el all day español, un lugar al que vas a tomarte un desayuno con un café,
que puede ser perfectamente un buen café, no hace falta que sea un café torrefacto de mierda, en el que puedes ir a comer un menú del día o a tomar el aperitivo, en el que puedes ir a tomarte una caña después de trabajar y en el que puedes acabar cenando. Entonces es el all day español real. Faltan bares. Bares para mí mezcla estrategia y pasión, pero yo hay una cosa que me encantaría ver en Madrid y que funcione muy bien, que es una barbacoa coreana. Sí. Vale, si abriéramos esos dos locales, tenéis una newsletter que se llama Conejillo de Indias, que es donde os podríamos encontrar. ¿Qué es esto? Tenemos una base de datos de gente que quiere probar restaurantes y que nosotros necesitamos, son nuestros conejillas de indias. Entonces, cuando estamos en el Friends and Family que llamamos, que es ese proceso de apertura en el que todavía vamos a medio gas, mandamos esta newsletter para que la gente venga y nos ponga a prueba. Tenemos más de 2.000 personas que vienen y con un descuento, porque asumimos los errores, vienen y prueban esos restaurantes para ayudarnos a corregir. Ideón. Ideón, de verdad, ¿eh? Sí, sí. Está muy bien porque te ayuda a llenar mucho el mentira. restaurante, a tensionarlo con gente que entiende perfectamente que estás de prueba. Es más, alguno ha puesto un mal comentario Sí. en Google y le hemos echado. Sí, en plan, no has entendido No has nada. entendido nada. No puedes poner un mal comentario en Google los días que estamos probando si te hemos dicho que eres un De conejillo de hecho, danos indias. el feedback. Claro, y tienen una encuesta para que rellenen y nos pueden Y llamar. tienen un escribir, descuento, ¿sabes? Antes de que Tardaron hagas la mucho entre plato y plato. primera reseña. Sí, Cero. tardaron mucho entre plato y plato. ¿Habéis tenido que decir alguna vez a un cliente que no trabajáis con él? Sí, varias. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido que perdamos el tiempo ni los unos ni los otros y nosotros estamos aquí para montar restaurantes que funcionan. Si nos contratas para llevarnos la contraria o para no escucharnos, no tiene ningún sentido que nos contrates. Vamos a ahorrarte el dinero. Y hemos tomado esta decisión en muchos puntos del camino, del proyecto. O sea, hay mucha gente que entendemos que no hay feeling desde el inicio, pero hay otra que a mitad de camino decimos, mira, es que no tiene ningún sentido. Y después también hay mucha gente que nos contrata para hacer estudios de viabilidad. Oye, tengo esta idea, ¿tiene sentido que la haga? Hacemos todo el proceso y al final es... Túmbamela. Túmbamela, claro que sí. Es que No, nosotros salimos a muy mí me baratos. encantan los proyectos. Pablo, que es el tío de operaciones que tenemos en Taren, que es pues más tu parte y yo sería más Alejandra, pero me siento con él, yo solo espero que me tumbe las cosas, porque como me diga que sí, arde la empresa todo el día. Y es muy clave que haya una persona, y vosotros en ese concepto, que mira, esto no va a salir por estas razones, pero, oye, a lo mejor sí que tiene sentido, ¿no? Bueno, es que te ahorras 300.000 euros. No, es una salvajada. Pero y ahí nos pasan dos cosas. Estoy muy de acuerdo en eso, ¿eh? Ahí nos pasan dos cosas. Es, oye, yo quiero hacer esto, el estudio de viabilidad dice que no lo montes, Muy bueno. y hay clientes que nos dicen, yo de todas formas lo quiero intentar. Nosotros no tenemos la verdad absoluta. De repente No, pero les habéis dado claridad. Sí, sí. pero de repente quieres abrir un sitio de manús en Madrid y lo que te dicen es, ok, tú no lo ves, pero dime cuáles son todas las palancas que tendría que tocar para que esto tenga la mayor posibilidad de éxito, y lo hacemos. Y voy a hacer una puntualización ahí. Nosotros en esos escenarios lo que creamos son proyecciones económicas extremadamente conservadoras para explicarle al cliente que esto puede llegar a ocurrir. Si te metes sabiendo que tienes un payback tan largo, que tienes una inversión tan alta y que las proyecciones de ingresos-gastos son tan malas, las probabilidades de superarlo son altas, pero que sepas que esto puede ocurrir. Yo todo lo que, pues ya nos conocemos de algunas reuniones, de todo lo que hemos hablado, esto no sabía, me parece, o sea, eso sí que aporta valor. Mi amigo que hablábamos antes, de decir, oye, te mando, no sé lo que cuesta, pero bueno, te cueste lo que cueste, ratio contra 300.000. Es mucho más sale muy barato bien. que los 300.000 que vas De a hecho, perder. con las casas, el otro día en un vídeo en YouTube vi que hay una empresa que le va muy bien en Andorra, que les llamas y como te va a costar la casa 400, 500, lo que te cueste, oye, por creo que son 250 euros, vienen y ven, oye, pues mira, esto está mal, aquí hay goteras, no sé qué, esta casa no te la compres porque es una ruina. 250, que es que te estás dejando... Trabajáis con personas o inversores con capital para permitirse trabajar con vosotros. Pero se puede hacer mucho con muy poco también en la restauración. ¿Qué cosas no son negociables con un presupuesto mucho más bajo que el que vosotros trabajáis de media? A ver, a mí me impresiona mucho un sitio del que estamos hablando constantemente, que es La Capa, en Carabanchel. Tres chicos, emprendedores, con mucho empuje, que han montado con 50.000 euros o algo así, un garito ultra de moda que es destino en toda Madrid ahora mismo y parte del mundo. Ostras, si tienes empuje, conviertes...
Es un bar que tiene, es una Como taberna. el nombre se me va a olvidar. Sí. Es una taberna, una casa de comidas contemporánea con muy buen vino. Ellos tienen una estrategia muy interesante que es vinos de altísima calidad a precio de coste más 25 euros. Entonces te puedes tomar un vinazo de 150 euros que en cualquier otro sitio te costaría 300 a 175 euros. Pero la clave no es tanto que es fundamental, porque lo fundamental es el empuje, es el currártelo y ir a hacerlo, el probablemente pringar el triple de horas para hacer 3 turnos para así quitarte a una persona más. Lo que hay que saber es que hay que renunciar. Y hay que renunciar en los proyectos de 4 millones y hay que renunciar en los proyectos de 150.000 euros. Hay que saber renunciar y hay que saber qué cosas son importantes y te van a mover la aguja y qué cosas son puros caprichos. Y hay que saber que cuando te metes tienes que ser coherente con el dinero que tienes. Mucha gente se mete, Muy de acuerdo. tengo 150 y de repente se encuentran con un marrón y es que la licencia les obliga a subir el aire acondicionado al techo. Claro. Y es que si no, no puedes abrir el garito. Yo, como entiendo también en Sony Bonet, y corregirme si me equivoco, y como yo lo entiendo, a ver si nos casamos en esa idea, es que yo, por ejemplo, tengo hasta 150.000 euros en mi cabeza para abrir un local, ¿no? Pero cuando yo os cuento la idea de lo que quiero hacer y me decís que tiene sentido, empieza a surgir, pues oye, en esa zona no hay sitio, pero tenemos en esta otra zona, en vez de 150, ahora se nos va a 200. Entonces, empiezan algunos imprevistos que te empiezan a subir. Pero si de repente hay oportunidades en los que tienes que empezar con menos, porque vosotros montáis proyectos muchas veces integrales y con gente, pues no sé, en hoteles trabajáis, me habéis dicho que vais a hacer algo de aeropuertos, que luego comentamos. Cuando empezáis un proyecto integral, la inversión es total, porque miráis el tenedor, yo conozco a modelos de negocio que han ido evolucionando con el tiempo a lo que ahora cuando entras dices, joder, qué maravilla, pero claro, si lo llegas a ver hace 5 años, Eso es emprender. mantel completa. Eso es emprender. ¿Qué entendéis? ¿Cómo veis ese empezamos por aquí, vamos a hacer las cosas, vamos a hacer un poco de caja y vamos evolucionando? Bueno, eso es nuestra historia. Me refiero, nosotros nos pasamos 5 años siendo 4 o 5 en la oficina, No sé. haciendo caja, abriendo restaurantes, dejándonos la piel, consiguiendo que todos fuese un éxito y poco a poco haciéndonos un nombre para que hoy seamos 25, abramos 40 restaurantes al año y nos vaya muy bien. Es la peña no ve. Sí, pero yo creo que también lo que hablábamos al principio, Madrid ha cambiado mucho y la competitividad es extrema. O sea, abrir sitios extremadamente cutres puede tener sentido si tú eres brillante, si tienes un don de gente es increíble y si la comida la sacas impecable. Si no, es muy difícil. Cuando dices cutre, y tú Cuando- y yo vamos mañana a un restaurante, ¿qué es cutre? O sea, Cuando digo cutre es que la iluminación es un desastre, que no has cambiado nada y que el taburete es incómodo cuando debería ser cómodo, que las mesas están rotas, que has utilizado la vajilla que había y está medio descascarillada, que un montón de cosas que en el fondo tú no estás ahí todo el día porque no era tu plan. O sea, hay un montón de cosas que ya no te... Hoy en día el mercado está tan exigente que ese crecimiento es mucho más arriesgado que antes. Antes podías ir mucho más poco a poco de lo que puede ser ahora. Pero si tú tienes claro las palancas que marcan la diferencia, hay mucha renuncia y hay muchas cosas que te puedes quitar del plan de inversión. pues yo siempre pregunto, y más a vosotros, ¿qué son los no negociables? ¿No? Que cada uno, yo tengo los míos, ahora que estoy abriendo con mi primo el restaurante mediterráneo, hay unos no negociables por mi parte. Y el suyo, que es más pues cuidadoso, meticuloso y tal, hay unos no negociables. Y a mí me parece bien, ¿no? Es como una relación, oye, esto no puede faltar y esto como business no puede faltar. Pues mira, un no negociable es que haya coherencia espacial con el concepto. No puedes montar un restaurante japonés que parece una taberna andaluza. Entonces, o sí, porque hay un sitio en Usera que se llama el Lautou que han dejado, No, Usera es increíble. han dejado lo que era una Yo taberna no había ido andaluza. en mi vida, ¿eh? Pero tienes que ser brillante, porque en el caso del Lautou pone una cabeza de merluza en una sopa que es brillante y está muy bien de precio. Y entonces... Es que los no negociables es por proyecto. Es que a bajo precio, alta calidad, te comes como, o sea, como consumidor permites mucho más. Sí. Es cuánto estás dispuesto a permitir. Hombre, pues sí, pues 25 euros y como de narices, pues mira, si me pones ese mantel como si no me ponen. Pero yo te digo, mi no negociable siempre va a ser la iluminación, Que es bastante barata. que no es una cosa que te Sí, cueste pero carísimo. la tiene que hacer alguien que sepa. Sí. Sí. Es que la gente muchas veces
Yo sé, no, tú no tienes ni puta idea, ¿no? Tú empezando. Pero bueno, yo Es mi principio peor- es que no sé nada. Entonces, es si mi el- principio es que no sé nada, con el que hablo, ya me sorprende que diga, yo sé, y yo, joder, macho, qué arrogancia, ¿no? Es peor, mi primo sabe. Eso es peor. En 2020 traéis un concepto en plena pandemia, Fire, desde Buenos Aires a Madrid. ¿Cómo es abrir en pandemia un restaurante? Abrimos un restaurante el 13 de marzo, antes de la pandemia. Sí, el 10 y cerramos el 14, algo así, ¿no? Sí. Una cosa... A ver, yo es que creo que hay que volver a lo que hablábamos de ser emprendedor. Cuando emprendes te tienes que enfrentar a una serie de problemáticas que muchas veces no sabes cuáles son. Y si lo que has hecho ha sido crear una estrategia en torno a tu negocio, reflexionar muy bien qué es lo que vas a hacer, tener el backup económico que necesitas por si acaso ocurre algo, en ese caso el proyecto sobrevivió a la pandemia y se convirtió en un éxito. Pero necesitas tener estrategia y reflexión previa. Y aquí es verdad que la suerte de que había 2 socios que podían sostener, pero también de tener un equipo... Pero sabían que podían sostener, claro. Sí. Claro, había poco equipo todavía, porque al final no arrancamos con el 100% en el equipo, los ERTEs ayudaron mucho, bueno, se solucionó y luego los socios que encima estaban en Argentina tuvieron mucha fuerza y mucho empuje Pero para no después, podían no venir. podían venir Ostras. después de la pandemia para abrir. Y realmente estaba bien pensado, estaba muy bien hecho el local y luego funcionó súper bien. Vamos con la ronda de preguntas rápidas. Respuestas cortas. ¿Cuánto os ha costado vuestro error más caro? Nuestro error más caro es constante. Yo siempre pienso que he hecho un máster en la universidad más cara norteamericana con la suma de todos los errores que hemos cometido en los últimos 10 años. 40.000 euros. Lo, Y para empezar, Para mí. seguramente. lo peor de la hostelería. Que todo el mundo sabe. Lo mejor de la hostelería. La hospitalidad. Un mito del sector que es mentira. Que esto no es rocket science. La promesa de Ansoni Bonet. Ayudarte a cometer menos errores. La mejor ciudad de España para comer hoy. Seguramente Barcelona. Un restaurante al que iríais mañana sin pensarlo de nuevo. Puente el Gato, en Cuenca. Echevarri. Un invento que dices, joder, ojalá se me hubiera ocurrido a mí. Cover Manager. Gran invento. Y más 300 kilos de invento. Un grupo de hostelería que admiréis, que es lo contrario a lo que hacéis vosotros en vuestro día a día. La Ancha. Amazónico. El grupo El Paraguas. Un negocio de hostelería que admires de verdad. Yo La Capa. Admiro el empuje y la ilusión y el idealismo. Yo aquí te meto la ancha. Una comida de moda que esté sobrevalorada. El caviar. ¿Y a quién deberíamos traer la próxima semana a esta mesa? A Nino no, Quiltaba. Rebollo. No. Ni no lo hemos tenido muchas veces. No, a Nino Quiltaba, de Nunuca. ¿Coincidimos? Perfecto. Pues si nos hacéis intro, hoy mismo os ponemos con él. Miguel, Alejandra, volveremos más pronto de lo que sabe la gente. Mil gracias. Es increíble la combinación que tenéis vosotros dos. Da mucha envidia el ver 2 emprendedores que se complementan. Enhorabuena por el curro, por la evolución de Ansoni Bonet y nos vemos muy pronto. Muchas Un placer, gracias. muchas gracias.